Palabra de Dios, Jeremías 9, 17 al 22. Dice así. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha: cómo hemos sido destruidos. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por tu amor y tu misericordia, y porque hoy nos permites recibir esta palabra, volver a ti. Padre Dios, pedimos, Señor, que realmente nos dé la oportunidad de abrir nuestro corazón, que seas tú quien abra nuestros corazones, para que realmente podamos nosotros entender tu voluntad agradable y perfecta, que no seamos religiosos subjetivos, sino que seamos cristianos objetivos, que vivan según tu voluntad agradable y perfecta, que no tengamos un Dios personalizado, sino que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre Dios, ayúdanos el día de hoy a que nuestros corazones sean quebrantados, esos corazones que ya son piedra, que sean quebrantados con tu cincel y martillo, para que de nosotros nuevamente vuelvan a derramarse lágrimas de arrepentimiento. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si nosotros vemos la historia de la humanidad, vamos a encontrar que hay oficios o trabajos muy particulares que probablemente el día de hoy, en la actualidad, ya están extintos o están por extinguirse, ¿cierto? O sea, en este momento podemos encontrar estos oficios o puede que ya no existan o que van a ir desapareciendo, ¿cierto? Entonces, unos ejemplos, nosotros podemos ver este ejemplo, vemos aquí, ¿cierto? Me pareció muy particular este oficio y es el de que antes, como no existía la tecnología de ahora, no existían los radares, ¿cierto? No existían los radares para encontrar los aviones. Entonces, los militares tenían que detectar los aviones enemigos por medio de estas, entre comillas, grandes orejas, y por medio del sonido sabían si se estaba acercando un avión enemigo, ¿cierto? Algún ataque enemigo, ¿cierto? Entonces, no sé quién de ustedes está dispuesto a trabajar ahí, pero eh, aquí nosotros podemos ver ese oficio eh, que ya está extinto, ¿cierto? También podemos encontrar este oficio, que es el de recolector de sanguijuelas, ¿cierto? Todos saben que las sanguijuelas, supongo. Y en el siglo XIX las sanguijuelas eran usadas como con fines médicos para tratar varias enfermedades, ¿cierto? Entonces lo que hacían los recolectores de sanguijuelas eran poner los pies en un pantano y de esta manera pescaban sanguijuelas y luego esas sanguijuelas eran enviadas a los médicos para tratar las enfermedades. Entonces, no sé también quién se le mide este trabajo. También estaba el niño de los azotes, ¿cierto? El niño de los azotes era un niño que era azotado, ¿cierto? Por otro. Entonces era golpeado en vez de otro niño. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en esta situación? Entonces, este niño de los azotes
era educado con un noble, es decir, con un hijo de un príncipe, con un hijo de un rey, ¿cierto? Con alguien de la nobleza, era educado con un noble. Y cuando este hijo del noble, ¿cierto? Cuando este hijo de esta persona que era, digámoslo, rica, cometía una ofensa, como no se podía golpear, obviamente, al hijo del rey o al hijo del príncipe, lo que se hacía era golpear al niño de los azotes, ¿cierto? Entonces, de esta manera, se esperaba que el noble, este hijo del príncipe, este hijo del rey, fuera motivado a no cometer la misma ofensa al ver cómo golpeaban al niño de los azotes, ¿cierto? No sé quién le gustaría este trabajo, pero ahí está. Y vemos aquí las plañideras, ¿cierto? En otros países, no sé cómo se les conoce en Colombia, si también se les dice plañideras, por ejemplo, encontré que en México se les llama las chillonas, las lloronas, las mariquitas. Y estas son mujeres que profesionalmente, ¿cierto? Que su labor es llorar, clamar y cantar endechas. ¿Qué son endechas? Son cantos fúnebres, es decir, ay, se murió tal persona, esos son endechas. Entonces, estas mujeres eran profesionales en llorar, ¿cierto? O sea, las que de pronto les gusta llorar mucho, ahí tienen un buen trabajo, pero eran mujeres que su trabajo era llorar, llorar en los ritos fúnebres o en los entierros, en los velorios, ese era su trabajo, ¿cierto? Se les pagaba por eso. De hecho, en México hay concursos de plañideras, ¿cierto? Entonces, a ver quién llora mejor, quién canta mejor en dechas, es muy interesante realmente. Entonces existía este trabajo realmente es muy antiguo, desde Egipto ya existían estas plañideras y de hecho, según el número de plañideras que eran contratadas, se mostraba el estatus social de la persona, es decir, entre más plañideras venían al entierro de uno, significaba que uno tenía un estatus social más alto, o también algunos decían que era como una forma de limpiar los pecados, así. Bueno, entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque si recordamos el pasaje de hoy, Dios le manda a Jeremías a algo muy extraño, ¿cierto? Algo muy extraño a simple vista, es que llame plañideras, que llame a unas plañideras, pero no cualquier plañidera, dice aquí el pasaje que leímos hoy, sino profesionales en su oficio, ¿cierto? Plañideras profesionales, está diciendo Dios. Dios le está diciendo a Jeremías, llama a plañideras profesionales, que sean expertas en llorar, ¿cierto? En llorar, en cantar endechas, ¿cierto? Es lo que está diciendo Dios a Jeremías. Dios le está ordenando a Jeremías que llame mujeres que van a llorar y van a cantar endechas en frente del pueblo de Judá. Pero como ya les dije, no son cualquier mujer, sino profesionales en hacer luto. Entonces eran esas mujeres a las que se les pagaba nuevamente, recordemos, por llorar y por clamar frente a los muertos. Entonces, lo que tenían que hacer estas plañideras, según el mandamiento de Dios, era llorar mientras cantaban canciones para los muertos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según lo que vemos en la palabra, está esta profecía de que la muerte había entrado por las ventanas de las casas y había, digamos, llenado las calles del pueblo de Judá, ¿cierto? Entonces veamos lo que nos dice aquí. Estas son las endechas que ellas debían de cantar, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, es decir, porque la muerte ha entrado por nuestras ventanas, ha entrado por la casa, ¿cierto? Entonces, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla así, ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Entonces, vemos aquí que porque Dios le está diciendo a Jeremías que llame a esas plañideras y sobre qué deben cantar ellas, porque la muerte ha entrado a la casa, ¿cierto? Y ha llenado y ha exterminado a los niños de la calle. Entonces vemos aquí niños, jóvenes y hombres.
Es decir, aquí muere todo el mundo. No está diciendo, solo van a morir los niños, solo van a morir los jóvenes, solo van a morir los hombres. No, aquí no importa si usted es rico, si es pobre, si es niño, si es joven, si es hombre, si es mujer, ¿cierto? Aquí todos, dice aquí, eh, están muertos y por eso las plañideras tienen que, tienen que cantar acerca de esto, ¿cierto? Las plañideras, Dios está llamando le dice a Jeremías que llame a estas plañideras, a estas profesionales para llorar, para clamar y para cantar endechas, a que frente al pueblo de Judá, para que frente al pueblo de Judá canten esta endecha acerca de cómo la muerte ha entrado a las casas del pueblo de Judá, cómo la muerte ha matado a los niños, a los jóvenes y a los hombres, sin respetar estatus social, económico, género, edad, ¿cierto? La muerte ha venido. Y entonces, ¿cuál es el propósito de este extraño, por así decirlo, mandamiento? Porque digo es extraño, porque tengamos en cuenta que nada había pasado todavía, ¿cierto? No había venido todavía la muerte, no había pasado nada todavía. Y lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Es que no hay como una razón obvia para lamentarse en este momento. Pero este mandamiento del Señor tiene ese propósito, y es que el pueblo de Judá, al ver cómo estas mujeres lloran, ellos también, al hacerse conscientes de la destrucción y el juicio que va a venir sobre ellos como que caigan en cuenta de lo que va a pasar y de esta manera lloren y se arrepientan de sus pecados, ¿cierto? Nuevamente, entonces, lo que Dios está haciendo es llamar a las plañideras, aquellas que van a llorar, ¿cierto? Aquellas que van a llorar. Por ejemplo, cuando hay personas que les gusta escuchar, no sé, cantantes que canten canciones muy tristes. Creo que el vallenato, algunas canciones son tristes, no sé, ¿cierto? Entonces, algunos dicen, es que hoy me quiero sentir triste, hoy quiero llorar un ratico, entonces voy a poner este vallenato, voy a poner esta canción, ¿cierto? Y lloran, ¿cierto? Eso es más o menos lo que Dios está haciendo. Dios está llamando a las plañideras para que canten endechas, para que canten canciones fúnebres y para que el pueblo de Judá, cuando las vean a ellas llorando, ellos también sean conscientes. ¡Ah! Ellas están llorando porque, porque nosotros, no, porque viene la destrucción, porque viene el juicio. Y si nosotros lloramos, vamos a... Entonces lo que quiere el Señor es que cuando ellos lloren, y caigan en cuenta de la destrucción que viene, ellos se arrepientan, ¿cierto? Ellos caigan como, uy, viene la destrucción, el juicio, y nosotros vamos a ser destruidos, y va a caer el juicio sobre nosotros por nuestros pecados. Esa es la motivación de Dios, ese es el propósito de Dios. Entonces, Jeremías debe llamar a estas plañideras para incitar, para provocar, para inducir al pueblo de Judá a llorar en arrepentimiento por sus pecados. Entonces no son cualquier lagrimita de cocodrilo, ¿cierto? No es cualquier lagrimita, sino que aquí dice la palabra que debe ser un llanto con gran desconsuelo, porque el destino que sobreviene es terrible, ¿cierto? Es terrible. Vamos a leerlo en otra versión porque sé que de pronto en Reina Valera no vamos a entender lo que nos quiere decir bien, pero vamos a verlo aquí en esta versión. Así dice el Dios Todopoderoso: préstenme atención, llamen a las mujeres que se contratan para llorar por los muertos, traigan a las más expertas y que empiecen a llorar por ustedes. Sus ojos se llenarán de lágrimas, el llanto correrá por sus mejillas. Por tanto, por todo el país se escuchan gritos y lamentos. ¿Cuáles son los gritos y lamentos? Estamos destruidos y llenos de vergüenza. Nuestras casas han sido derribadas. Tenemos que abandonar nuestro país. Escúchenme bien, lloronas profesionales. Presten atención a mis palabras. Enséñenles a sus hijas y amigas a entonar canciones fúnebres. Enséñenles a cantar este lamento. ¿Cuál es el lamento? ¿Cuál es la canción que ellas deben cantar? La muerte entró a nuestros palacios. Se metió por nuestras ventanas y mató a los niños que jugaban en la calle y a los jóvenes que se reunían en las plazas.
Sus cadáveres quedaron en el suelo, como el grano que se cae al cosecharlo. Quedaron desparramados como basura, sin que nadie los levantara. Les juro que así será, dice Dios. Entonces, aquí Dios está dando una profecía de qué le va a pasar al pueblo de Judá, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar al pueblo de Judá? Y lo que está haciendo Dios es darle la última oportunidad, porque Dios es lleno de gracia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como vamos a verlo la próxima semana, la gracia no es solo parte del Nuevo Testamento. Esa es una gran equivocación. Decir que en el Nuevo Testamento es la gracia y que en el Antiguo Testamento no hay gracia es una gran equivocación. Dios siempre ha tenido gracia. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver la gracia de Dios. Y aquí también encontramos la gracia de Dios. Por eso es que Dios, a pesar de que no se lo merezcan, a pesar de que debió haber caído la destrucción, Dios les da una oportunidad para que ellos se arrepientan. Y por eso manda estas plañideras para que ellos se lamenten, para que ellos se arrepientan. Bueno, entonces, hasta aquí ya nos queda claro qué es lo que nos dice el Evangelio, el libro de Jeremías. Pero entonces algunos se pueden preguntar, pero bueno, entonces ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Porque ¿acaso eso tiene que ver algo con nosotros? Eso es del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros, pueden decir algunos, ¿cierto? Pero aunque no lo creamos, este mensaje que nosotros encontramos en Jeremías sigue estando vigente en la actualidad y realmente me atrevería a decir que es mucho más necesario en la actualidad, que es mucho más necesario, más que nunca, porque la destrucción y el juicio que venían en esa época eran terribles totalmente, ¿cierto? Pero solo eran una sombra de lo que va a venir después. Entonces, si Dios les está diciendo, llamen a las plañideras para que el pueblo de Judá se arrepienta, porque la destrucción que viene sobre ellos va a ser catastrófica. Entonces, lo que nos está diciendo a nosotros es, llamen a las plañideras para que se arrepientan, porque si la destrucción en esa época fue catastrófica, la que viene ahora es mucho peor. La destrucción y el juicio que vienen ahora son mucho peor, porque en esa época lo que se iba a destruir era el cuerpo temporal, porque en esa época lo que se iba a destruir simplemente era el pueblo de Judá, pero lo que viene ahora es, va a venir una gran destrucción y un juicio que finalmente va a tener digamos, un resultado eterno, ¿cierto? Entonces, por eso debemos entender que este mensaje no es para esas personas del Antiguo Testamento, solo es una sombra, ¿cierto? Este mensaje es para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. El mensaje es, viene una gran destrucción, viene un gran juicio, ¿cierto? Viene una gran destrucción, viene un gran juicio que no es solo contra un pueblo específico, sino que es contra toda la humanidad que rechazó a la luz, que rechazó a Dios, ¿cierto? Viene un gran juicio, viene una gran destrucción y hoy el Señor nos está diciendo a todos nosotros, por lo tanto, que debemos llorar, que debemos lamentarnos, que debemos cantar endechas. Entonces, entendamos esto, porque podemos creer que la voluntad de Dios es que nosotros seamos muy felices en esta tierra, que nos cojamos de la mano y cantemos Kumbaya, ¿cierto? No, la voluntad de Dios para nosotros como su pueblo es que lloremos y clamemos, que nuestra vida en esta tierra sea de llorar y de clamar. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que en esta tierra estemos en constante llorar y clamar. Pero como dice aquí la palabra, no es cualquier lloradita de, ay, es que me salió una lagrimita. No, es llorar. Y miren lo que nos dice en Reina Valera, ¿cierto? Nos dice así. 18. Y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas. Desháganse nuestros ojos en lágrimas, nuestros párpados se destilen en aguas. Qué bonito eso, ¿cierto? Como lo expresa de bonito. Es decir, casi que por las lágrimas se derritan nuestros ojos. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para nuestra actualidad. La voluntad de Dios para ustedes y para mí, para todos nosotros como iglesia.
Para todos nosotros como su cuerpo de Cristo, la voluntad de Dios es que nosotros lloremos y clamemos, que estemos en constante llorar y clamar, que se deshagan nuestros ojos en lágrimas y que nuestros párpados se destilen en aguas, nos dice aquí Jeremías. Esa es la voluntad de Dios. No es algo para el pueblo de Judá, no es algo para el Antiguo Testamento, es para nosotros. Porque miren, no, yo no me lo estoy inventando, miren lo que nos dice la palabra. Lucas 6, 21, 25. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Qué es bienaventurados? Tienen bendición los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. ¿Cuándo? En el futuro, ¿cierto? No cuando se vaya Cristo, ¿cierto? Está diciendo, los que en este momento, en esta tierra, tienen hambre, tienen bendición. Porque cuando venga el Señor, ¿cierto? Cuando venga el Señor por segunda vez, van a ser saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, los que en este momento, los que hoy, en la actualidad, lloran, porque van a reír en el futuro. Pero luego nos dice el 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque cuando venga el Señor van a tener hambre. Y luego nos dice, ay de vosotros los que ahora reís. ¿Por qué? Porque en el futuro van a lamentar y van a llorar, ¿cierto? Es lo que está diciendo. No lo está diciendo el ministro, no lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Pedro, lo está diciendo Jesús. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, ¿cierto? Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Nos está diciendo la palabra, ¿cierto? Entonces, Jesús mismo nos está diciendo que ¿quiénes tienen bendición? ¿Quiénes son los que tienen la bendición? ¿Quiénes son los que tienen la presencia de Dios? Los que hoy no están saciados, los que hoy tienen hambre, los que hoy no están riendo, los que hoy están llorando. Esos son los que tienen bendición. Entonces, de hecho, nosotros vamos a encontrar que Jesús lloró constantemente, ¿cierto? Que lloró, aunque la palabra no nos dice, no nos menciona mucho Jesús llorando. Jesús realmente lo vemos manifestando este llorar, pero no es por emociones, ¿cierto? No es por emociones. Miren lo que nos dice Lucas 19, 41, 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, es decir, Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cierto? Aquí Jesús está llorando por Jerusalén, está llorando por su pueblo, porque no conocen que en este momento tienen paz, pero viene la destrucción. Y de hecho, si vemos la historia, Jerusalén fue sitiada, como dice aquí la palabra, ¿cierto? Entonces Jesús está llorando por Jerusalén, Jesús está llorando por este pueblo que desconoce lo que les va a pasar. Jesús es como esta plañidera que está llorando por ellos, que está llorando porque ellos no conocen que por sus pecados va a venir la destrucción sobre ellos, que por su maldad, por haber rechazado a la luz, que por haber rechazado al Hijo, va a venir la destrucción y el juicio, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos en otra parte, los discípulos están asombrados, como montañeros, ellos vinieron a esta ciudad, ¿cierto? Esta gran ciudad, y ellos sorprendidos, wow, ¿cierto? Pero Jesús no estaba sorprendido por esas maravillas. Jesús lloraba por ellos, porque en ellos había ignorancia, ¿cierto? Luego también nos muestra que Jesús lloró. Aquí, Juan 11:35. Jesús lloró, ¿cierto? Jesús lloró, nos dice Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y si vemos nosotros el contexto, aquí vemos que Jesús llora. ¿Cuál es el contexto? Es la muerte y la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Recordemos esa historia que Lázaro muere
y que Jesús lo resucita. Y vemos aquí que Jesús llora, ¿cierto? Y por desconocimiento, algunas personas dicen, es que Jesús lloró porque se le murió el amigo, ¿cierto? Jesús lloró por Lázaro. ¿Ustedes creen que Jesús lloró por Lázaro? ¿Ustedes creen? Jesús, antes de que muriera Lázaro, ya sabía que iba a morir Lázaro. Y Jesús, cuando murió Lázaro, ya sabía lo que tenía que pasar. Antes de él llorar, él ya sabía que 3 segundos después él lo iba a resucitar. Entonces es como si yo frente al lavamanos me ensuciara las manos y me pusiera a llorar. Ay, es que se me ensuciaron las manos. No, solo voy y me limpio las manos. No, Jesús no lloró porque se murió Lázaro. Jesús no lloró por el muerto, no. Esa no es la causa, ¿cierto? No, es que se me murió el amigo. No, no, por eso no murió Jesús, ¿cierto? Para que no nos equivoquemos. Porque es que, como les digo, Jesús en 3 segundos después iba a decir, Lázaro, levántate, Lázaro, sal de ahí, ¿cierto? No, Jesús no lloró por eso. ¿Por qué estaba llorando Jesús? ¿Por qué estaba llorando Jesús? Porque la muerte reinaba en la humanidad, por la incredulidad de aquellos que supuestamente le conocían. Por eso lloraba Jesús. Y nosotros lo podemos ver si leemos todo el contexto. Jesús no estaba llorando porque se murió el amigo como tal, no por la muerte, sino porque la muerte reina en este mundo y por la incredulidad de aquellos que le rodeaban. Por eso estaba llorando Jesús. Jesús lloró y Jesús nos manda hoy a que nosotros también lloremos. Nos está diciendo que lloremos. Veamos lo que nos dice Lucas 23-27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Por quién estaban llorando las mujeres? ¿Por quién se estaban lamentando las mujeres? Por Jesús. Pero luego nos dice el versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, dice Jesús. Es un mandamiento de Jesús, no solo para ellas, sino también para nosotros, que debemos llorar, ¿cierto? Que debemos llorar. Yo me acuerdo en una oportunidad que tuve me acuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual y allí nos decían, imagínense el proceso de la muerte de Jesús. Jesús caminando con esa cruz, todo pesado, todo lastimado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que querían hacer obviamente estas personas? Querían producir en nosotros como ese, ay, pobrecito Jesús, sí, y que lloráramos. Ay, pobrecito Jesús, sí, es que tuvo que cargar la cruz por mí, es que tuvo que derramar. Pero Jesús nos está diciendo, no lloren por mí, no lloren por mí. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad del Padre y en esto yo me gozo. Esta es mi comida, que yo haga la voluntad del Padre. Dice Jesús. Jesús podríamos decir que anhelaba este momento. Claro, él estaba angustiado por lo que iba a pasar cuando cargara el pecado, pero él anhelaba este momento cuando se cumpliera la voluntad del Padre. Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar, él ya lo había profetizado, ya había dicho, yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a morir. Y él ya sabía que iba a resucitar. Por eso podemos decir que él anhelaba este momento, ese momento cuando iba a cumplir la voluntad del Padre. Ese era el anhelo. Pero Jesús por eso nos dice, no lloren por mí porque yo voy a glorificar al Padre. Porque yo estoy haciendo la voluntad del Padre y en esto me gozo, está diciendo Jesús. No lloren por mí, más bien lloren por ustedes. Y hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros, lloren por ustedes. Que lloremos cada uno por nosotros mismos. Que lloremos por nuestro espíritu. Que lloremos por nuestras familias. Que lloremos por nuestra iglesia. Que lloremos por nuestros barrios. Que lloremos por nuestras ciudades, por nuestro país, por este mundo. Tenemos mucho por llorar. Mucho tenemos por llorar. Nosotros no tenemos tiempo para estar riéndonos. Tenemos que llorar. Tenemos que llorar. Apocalipsis 21:4 nos dice esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Vemos aquí la promesa, esta es una promesa, que Dios va a aquellos que participen de la vida eterna, les va a enjugar o secar las lágrimas de los ojos. Que estas personas ya no van a ver más muerte, ya no van a tener más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero yo les pregunto, si no lloramos, si en nosotros no hay lágrimas, ¿qué es lo que va a enjugar Dios? Si en nosotros no hay clamor, si no hay llanto, ¿qué es lo que va a secar Dios? ¿Qué es lo que va a secar Dios? ¿Qué es lo que va a secar? Ah, pero es que yo lloré cuando me insultaron, cuando me vituperaron, cuando me mancharon mi nombre. Eso, a eso no se refiere. A eso no se refiere. Olvídense de eso. Ay, es que me dejó mi novio. Ah, es que no, es que me insultaron en Facebook. Es que no le dieron like. Es que no le dieron corazoncito en el Instagram. Ay, es que no tengo suficientes seguidores en TikTok. No, por eso no. Por eso no. Esas no son las lágrimas que el Señor va a secar, ¿cierto? Si no tenemos lágrimas, las lágrimas que el Señor quiere, entonces, ¿qué es lo que Él va a secar? Y por eso vemos este contraste. Aquí vamos a encontrar un contraste muy, muy particular, ¿cierto? Veamos lo que nos dice aquí Mateo 25:30. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos este contraste. Los que ahora ríen, luego van a llorar, pero los que hoy lloran, luego van a reír. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Aquí no hay tonos grises, ¿cierto? Aquí está diciendo, si hoy estamos nosotros riendo, mañana vamos a llorar. Pero si hoy estamos llorando, mañana vamos a reír, ¿cierto? Por eso este contraste. Apocalipsis nos dice que si estamos llorando, en este momento el Señor va a enjugar nuestras lágrimas. Pero si hoy estamos riendo, si somos siervos inútiles, que no estamos llorando, entonces, ¿qué nos va a pasar después? Vamos a llorar cuando venga el Señor. Entonces, por eso debemos entender, para reír y para llorar hay un tiempo, ¿cierto? Y cuando se termina el tiempo, cuando se termina la oportunidad, ya no hay más oportunidad, ya no hay más oportunidad. Miren lo que nos dice aquí la palabra en Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, nos dice acerca de Saúl, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, aunque la procuró con lágrimas. La palabra nos dice, todo tiene su tiempo, incluso el llorar tiene su tiempo. Hoy es el tiempo de llorar. Esta vida es el tiempo de llorar. En otras palabras, es el tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo de arrepentimiento. Luego ya no va a haber arrepentimiento. Luego ya no va a haber oportunidad, aunque digamos, Señor, no puedes que tú eres misericordioso y que tú eres lleno de gracia. Señor, perdóname. Y lloramos y lloramos. No, en ese momento va a haber lloro, ¿cierto? Pero no va a haber más oportunidad. Pero en este momento es cuando debemos llorar. Hoy es el tiempo en el que debemos llorar. Esta es la voluntad para Judá, para el pueblo de Judá, y es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Hoy debemos llorar. Es la voluntad de Dios. Pero no es llorar por llorar, ¿cierto? No es llorar por llorar. Porque algunos pueden llorar por, como ya les dije, por tristeza, por rabia, por vergüenza, porque fueron humillados, porque fueron despreciados, porque todas las cosas, porque no le dieron like, porque se les quedó el celular en la casa, ¿cierto? Lloramos por muchas cosas. Y obviamente no está mal, digamos, llorar por esas cosas, ¿cierto? No está mal llorar por esas cosas y es necesario que cada uno haga su catarsis porque es algo psicológico, algo emocional. Algunas personas se desestresan llorando y es importante que lo hagan, no hay problema con eso, ¿cierto? La palabra no dice que uno no puede llorar por eso, ¿cierto? Pero lo que nosotros debemos entender es que estas no son las lágrimas que el Señor espera de nosotros. ¿Cuáles son las lágrimas que el Señor espera de nosotros? El Señor espera lágrimas de arrepentimiento, que lloremos por el pecado que hay en nosotros, que hay en nuestras familias, que hay en nuestra iglesia, que hay en nuestro país, que hay en nuestro mundo. Por eso quiere que el Señor que nos lloremos.
El Señor quiere que lloremos nosotros al buscar su justicia. Señor, ¿cuándo harás tu justicia? ¿Cuándo harás tu justicia en este mundo tan corrupto? Que lloremos buscando su gloria, Señor. ¿Cuándo se manifestará tu gloria? Entonces, no, ¿para qué? Porque algunos de pronto dirán, entonces como cristianos debemos estar en una constante depresión, ¿cierto? ¿Será que entonces como cristianos debemos ser siempre malacarosos? Debemos ser aquellos que siempre están así, como con ojeras, con ojos de sapo, llorando todo el tiempo. No. Aquí lo que la palabra nos está diciendo es que debemos estar en oración, que debemos estar en arrepentimiento, que debemos estar clamando constantemente por nuestro espíritu. ¿Cuántos de ustedes sinceramente han llorado y clamado por su espíritu? ¿Cuántos de ustedes en oración realmente han llorado por su espíritu? Porque por el pecado se han separado, se han apartado, han dañado su relación con el Señor. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros? Lloramos porque nos insultaron, porque peleamos con tal persona, lloramos por muchas cosas. Pero ¿cuántos realmente hemos llorado? Señor, yo a ti he pecado contra ti. Y de esta manera he puesto un obstáculo entre tu presencia y yo. Señor, ¿cuántos de nosotros hemos orado así? Por favor, ayúdame. Y llorar y llorar y llorar hasta que se deshagan nuestros ojos. ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por nuestras familias llorando? Decimos, Señor, ayuda a que mi familia crea, que mi papá, mi mamá. No. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos llorado? Señor, por favor, haz que mis padres crean. Señor, haz que mis hijos dejen su rebelión. Señor, te pido por mi esposo, te pido por mi esposa. Esposos, oremos por nuestras esposas. Porque para decir somos machos, somos la cabeza de la casa y sí estamos, pero para llorar por ellas no. ¿Por qué? Si el Señor nos está diciendo lloren, 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 clamen, clamen. Esposos, oren por sus esposas, lloren por sus esposas. En la presencia del Señor, lloren por sus esposas y aprecien a sus esposas. Ustedes no saben lo frágil que son las esposas. En estos días, en una consejería, una persona me decía, ministro, yo, yo he sido tan herida por mi esposo que incluso ya me da incluso asco tocarle la piel. Que incluso eh, algo tan natural como tener, digamos, la intimidad con él me produce asco porque me da asquerosidad tocar su piel. ¿Por qué pasa esto? ¿Será que es que la esposa tiene alguna enfermedad? No, porque nosotros como esposos no estamos cumpliendo nuestra labor de amarlas y protegerlas como vaso frágil que, como dice la palabra. Lloren por sus esposas, amados hermanos. Lloren por sus esposas. Lloren y oren por sus esposas. Manifiesten ese amor que tienen por ellas, llorando ante el Señor por ellas, cuidándolas como vaso frágil. Padres, lloren por sus hijos. Estamos en una época muy difícil para los jóvenes, llenas de entretenimiento, llenas de cosas que desvían su mirada del Señor. Lloren por sus hijos. Hijos, lloren por sus padres, porque sus padres están haciendo lo que pueden. En medio de todos los daños que ellos mismos tienen, en medio de todas sus debilidades, ellos están haciendo lo mínimo que pueden para ayudar. Oremos por nuestra iglesia. Podemos quejarnos, es que el ministro, es que lo que sea, podemos quejarnos, es muy fácil, yo también lo puedo hacer. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a llorar por la iglesia? Señor, por favor, sana la iglesia. Señor, por favor, une a la iglesia. Señor, por favor, levanta tu iglesia. ¿Quiénes estamos dispuestos a llorar por la iglesia? Tan fácil que es hablar de Daniel Quintero, ¿cierto? Es que Daniel Quintero y que la revocatoria, tan fácil. ¿Quiénes están dispuestos a orar por él como alcalde en este momento? O en Bogotá por Claudia López. Aunque no me agraden, dirán algunos, es que a mí no me agrada Daniel Quintero, a mí no me agrada Claudia López, aunque digamos no me agraden.
Aunque no me agrade el presidente, aunque no me agrade, hay que orar por ellos porque la palabra lo dice. Señor, te pido, Señor, que Daniel Quintero como alcalde, que Claudia López como alcalde de Medellín, de Bogotá, tengan temor de ti. Que Medellín, que Bogotá, que Barranca Bermeja, que toda Colombia sea para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por Colombia? Tan fácil gozarse el presidente porque dijo querí, ¿cierto? Tan fácil. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a llorar por él y decir, Señor, dale tu sabiduría, Señor, haz que él guíe este país como tú quieres? ¿Cuántos estamos dispuestos a llorar por el país? ¿Cuántos estamos dispuestos a llorar por Colombia, por Latinoamérica, por todo el mundo? ¿Cuántos? Ahí está la diferencia. Es muy fácil criticar, es muy fácil burlarse, es muy fácil hacer revocatoria, pero llorar por el país, por la ciudad, por los barrios, por la familia, por la iglesia, por el espíritu de uno, ahí está la diferencia. Ese es el que hace la diferencia. Ese es el que llama la atención de Dios. Miren lo que nos dice aquí Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Eso nos está demostrando que David era un chillón, que David lloraba mucho, pero no cualquier llanto. Él lloraba para que se hiciera la voluntad del Señor, por la justicia de Dios, por la gloria de Dios, por su pecado. Lo vemos en el Salmo 51. Señor, perdóname, perdóname, no quites tu presencia en mí. Lo dice llorando. ¿Cuántos de nosotros lloramos cuando pecamos? Algunos de nosotros ya tenemos el corazón tan duro, ya nos hemos acostumbrado tanto al pecado y se ha cauterizado tanto nuestra conciencia que pecamos. Es como si nada. Pero aquí la palabra dice que Dios tiene un registro de cada una de nuestras lágrimas. No, no por las lágrimas que derramamos porque se nos quebró el celular. No. Las lágrimas que hemos derramado por nuestro espíritu, por nuestro hogar, por nuestra iglesia, por nuestro país, por aquellos que se están perdiendo. Por eso, por esas cosas son las que el Señor tiene registro de cada lágrima. Y lo que nosotros debemos hacer es llenar ese frasco del Señor, porque aquí dice tu frasco, ¿cierto? No es que Dios tenga un frasco, pero lo que está diciendo aquí, nosotros debemos llorar, llenar ese frasco del Señor de nuestras lágrimas. Debemos llenar este frasco. Hermanos, amados, hoy me desvié un poco del estudio de Juan, pero es porque era necesario. Porque a muchos de nosotros se nos han secado las lágrimas por el Señor. Se nos han secado las lágrimas eh, de buscar esa justicia del Señor. Se nos han secado las lágrimas por nuestro pecado, por el pecado en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país. Se nos han secado las lágrimas y por eso ya no buscamos la justicia de Dios. Ya no buscamos la gloria de Dios. Se han secado en varios de nosotros. Y podemos echarle la culpa al coronavirus, podemos echarle la culpa al ministro, podemos echarle la culpa al presidente, al alcalde, lo que sea. Podemos echarle la culpa al que queramos. Pero finalmente somos cada uno de nosotros los que permitimos que esas lágrimas se sequen. Los que hemos permitido que se cauterice nuestra conciencia y que nuestro corazón se vuelva como piedra. Hemos sido nosotros, no podemos echarle la culpa a nadie, porque en ese día del juicio, en ese día de destrucción, no vamos a poder decir, ay Señor, pero es que mira, es que por el coronavirus, es que el ministro, es que el alcalde, el presidente, es que mi familia, es que fulano, es que perán. No, es cada uno el que dejó que se secaran sus lágrimas. El Señor desea el día de hoy que nosotros volvamos a clamar a Él, que volvamos a tener hambre y sed de Él. Yo sé, yo sé, yo entiendo que muchas personas aquí se presentaron una vez delante del Señor y lloraron, Señor, perdóname mi pecado. Señor, perdóname porque tengo odio contra este hermano, contra este prójimo. Señor, perdóname, Señor, perdóname. La primera vez de pronto lloraron mucho. La segunda vez lloraron, pero no tanto. La tercera vez, la
cuarta vez y ya innumerables veces, ya se sienten hipócritas, ¿cierto? Uno ya se siente hipócrita. Ay, ¿cómo le llora al Señor después de haber pecado y pecado y pecado, de haberle fallado y fallado y fallado? ¿Cuántas veces le he fallado y aún? No, ¿para qué voy a llorar? Me siento hipócrita. Pero saben, en estos momentos, cuando pensamos que somos hipócritas, pero sabemos que hemos pecado y que estamos mal y que nos hemos alejado de Él, más bien debemos llorar más. Debemos llorar más. Debemos pedirle más. Debemos clamar más. La Biblia, nosotros vamos a encontrar a alguien que con toda certeza va a participar de la vida eterna. Que con toda certeza hoy está en el paraíso. Que con toda certeza va a estar en el reino de los cielos. Pero lo más irónico es que es una de las personas que pasan más desapercibidas, de las que menos se predica, ¿cierto? Y si nosotros vemos su vida, si nosotros vemos la vida de esa persona, realmente, si nosotros fuéramos Dios, no tendría razones para ser salva, ¿cierto? No tendría razones para participar de la vida eterna, porque no cumplirían nuestros parámetros. No oraste, no pagaste el diezmo, no leíste la palabra, no hiciste esto, no hiciste aquello, según nuestros parámetros. Esa persona no hizo nada e incluso no pudo hacer nada para recibir la salvación. Y de hecho era un criminal. ¿Saben de pronto quién es? Alguien de pronto se le mide a saber quién es esta persona. ¿Quién será? Es uno de los malhechores que estaban en la cruz con Jesús. Porque había dos, ¿cierto? Habían dos malhechores. Habían dos malhechores. Habían dos malhechores y veamos qué nos dice Lucas 23, 39, 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Cierto? Entonces vemos aquí dos malhechores, en otras versiones, en otros evangelios dicen dos ladrones, ¿cierto? Eran personas malas. Y vemos que estas personas están crucificadas, ¿cierto? Aquí, digamos, el que reprende al otro no puede decir, bueno, entonces, Señor, me voy a bajar un momento, me voy a bajar un momento de la cruz y voy a hacer algunas cositas para ganarme mi salvación. Voy a orar más la palabra, voy a orar, voy a pagar el diezmo y voy a ir todo el culto. Y en un mes nos vemos. ¿Qué te parece, Señor? No, ¿cierto? Él no tenía esa oportunidad. Él no tenía esa oportunidad. Entonces, ¿qué le dice este malhechor a Jesús? Dice, le dice al otro malhechor, este malhechor, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo, ¿cierto? Miren, este hombre sabe que él no ha hecho nada para merecerse la salvación del Señor, nada, y no puede hacer nada, es que ya no tiene oportunidad, va a morir, ¿cierto? Va a morir, pero él supo hacerla muy bien, él supo hacerla muy bien. ¿Qué fue lo que él hizo? 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí, remember me, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra nos está mostrando que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos ese ladrón. No podemos hacer nada por nuestra salvación. Nada, nada, nada. Y por eso debemos llorar y lamentarnos y arrepentirnos. Debemos llorar y arrepentirnos. Esta persona, ¿cómo puede participar del reino de los cielos? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede hacerlo? Porque está arrepentida. Y el arrepentimiento, finalmente, ¿por quién tiene que ser valorado? No por las personas que están alrededor, sino por el Señor. Entonces no importa lo que estén diciendo las personas a su alrededor. No, es que usted no está arrepentido como debe ser, ¿cierto? No hagan caso a esas personas. Que sea su relación con el Señor. Porque finalmente el perdón es el del Señor, no del otro. No depende del otro, ¿cierto? Entonces más bien nosotros, cada uno, hoy lo invito. Si hoy se siente la porquería más grande del mundo, si hoy se siente que no merece el perdón del Señor y que es un hipócrita, al menos dígale, Señor, acuérdate de mí. Como este ladrón,
acuérdate de mí. En clamor, en cantando endechas, desde todo nuestro ser, movamos ese corazón del Señor. Esa es la manera de mover el Señor. La palabra dice que el Señor nunca desprecia un corazón contrito, un espíritu quebrantado, nunca los desecha Él. Nunca, nunca, dice la palabra. Por eso hoy los invito, hermanos, lloremos, clamemos por nuestro espíritu, clamemos por nuestra familia, clamemos por nuestra iglesia, clamemos por nuestra ciudad, clamemos por nuestro país, clamemos por nuestro mundo. Oremos, oremos en clamor, lloremos, lloremos ante el Señor. Presentémonos delante de Él diciendo, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mi familia. Acuérdate de mi iglesia. Acuérdate de Medellín, de Bogotá, de Barranca Bermeja, de Colombia, Señor, acuérdate. Acuérdate de América Latina. Acuérdate, Señor, de todo este mundo. Acuérdate de las personas que me rodean. Acuérdate del presidente. Así es como debemos orar. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar en este momento, pidiéndole al Señor que haga su voluntad. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos gracias,